buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. En esta primera parte del programa voy a conversar con Elías Agua Milano. Y en la segunda parte conversaré con la doctora Susana Blanco, secretaria general de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Aquí estoy leyendo el día que grabo unas noticias que aparecieron en el Universal. Las Naciones Unidas espera acuerdo entre gobierno y oposición. Apareció otra información que dice: BPEC pidió a Guaidó solicitar aplicación de asistencia recíproca. Colombia y Rusia rechazan fuerza en Venezuela. Elías Agua confiesa que es necesario apoyo internacional por la polarización en Venezuela. Explícame eso. Bueno, Carlos, en primer lugar, todo el país, la inmensa mayoría del país reclama un acuerdo. Por eso yo creo que hay que reconocer y apoyar y cuidar el esfuerzo de diálogo que se ha iniciado en Noruega tras el fracaso del plan de imponernos un presidente bajo la amenaza extranjera, en este caso de imponernos al diputado Juan Guaidó bajo la amenaza de una intervención extranjera. Creo que, sin duda alguna, como está ocurriendo, un esfuerzo de diálogo para llegar a un acuerdo político de reconocimiento requiere de acompañamiento internacional. No es que Venezuela requiere de intervención internacional. El esfuerzo de diálogo requiere un acompañamiento internacional, pero las soluciones deben surgir de los venezolanos, entre la oposición y el gobierno, entre la dirigencia revolucionaria y la dirigencia opositora. Bueno, y Guaidó no es oposición, pues. Sí, bueno, y está sentado allí. Por eso. Bueno, y es lo correcto, ¿no? Está expresado allí. Lo incorrecto es intentar hacerse presidente por la vía de una amenaza, de una agresión extranjera y de promover el boicot y el sabotaje a la economía nacional, causando un grave daño al patrimonio nacional. ¿Cuánto hemos perdido en estos meses? Empresas como Citgo, como Monómero, casi 30.000 millones de bolívares en activos robados, saqueados por gobiernos extranjeros gracias al intento de imponerse como presidente de la República un sector de la oposición expresado en voluntad popular. Y esa medida contra las empresas venezolanas no son consecuencias del apoyo que ha obtenido este señor en el exterior también, en los países donde están esas empresas, que reconocen como presidente interino, porque cuando se refiere a Guaidó hablan de presidente. Bueno, un grupo de naciones en abierta violación al derecho internacional, ¿no? De manera absolutamente ilegal han apoyado y reconocido un gobierno paralelo, contrario al espíritu de la Carta de Naciones Unidas y de todos los sistemas del derecho internacional, y mediante ese mecanismo, en complicidad con quienes han dirigido ese proceso internamente, han ido despojando paulatinamente al Estado venezolano, no al presidente Maduro ni a Elías Agua, a la nación venezolana, la han ido despojando de reservas en oro, de empresas como Citgo, como Monómero, de sedes de embajadas. Es un robo lo que nos están haciendo y eso no tiene ninguna justificación ni ningún asidero en el derecho internacional. Hablando de reservas en oro, creo que Maduro ordenó monetizar las reservas en oro. ¿Cómo es eso? No tengo conocimiento. Bueno, vamos a un receso a ver si tienes conocimiento. Bueno, aquí leo en el Nacional, dice BPEC, ese venezolano en el exterior o en el exilio, dice, pidió a Guaidó solicitar aplicación de asistencia recíproca. La organización pidió al presidente interino acudir a la OEA para la activación de la medida. Tú que fuiste canciller, ¿qué significado tienen estas medidas? Es totalmente desproporcionado. En primer lugar, porque Venezuela se retiró legalmente del TIAR en el 2012, siendo yo canciller, se formalizó el retiro de esta instancia, ¿no? En segundo lugar, porque el único que pudiera volver a ese tratado, a ese inefable tratado, es el presidente legítimo y constitucional de la República, con aprobación de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional por sí sola no puede incorporar a la República a ningún tratado ni convenio internacional. Y en tercer lugar, porque el TIAR
el espíritu original era que si América era agredida por una potencia extracontinental, bueno, todos los países de América Latina la asumían como una agresión propia. En este caso, Venezuela está agredida por los Estados Unidos de América. Es decir, ni siquiera fuera aplicable el TIAR, porque el único que está agrediendo a Venezuela, diplomática, amenazándola militarmente, confiscándole sus recursos, sus activos, es el gobierno de los Estados Unidos. Aquí veo que Eliagua confiesa que es necesario apoyo internacional por la polarización en Venezuela. Ya te respondí a eso, acompañamiento internacional para el esfuerzo de diálogo. Aquí habla polarización. Eso está fuera de contexto, ¿no? Sin duda alguna que hay una polarización, ¿quién puede negarlo? ¿No? Pero el proceso de llegar a un acuerdo político que nos devuelva la estabilidad política, social y económica del país pasa por un acompañamiento como efectivamente está ocurriendo en Noruega. El gobierno de Noruega, el reino de Noruega, está acompañando un esfuerzo de diálogo entre las partes venezolanas. Aquí habla una declaración tuya en Noticiero Digital. Chavismo debe ir a un proceso de refundación. Permanentemente, una revolución tiene que renovarse, siempre ir a la raíz, a su programa originario, para poder, bueno, rectificar los errores, las desviaciones que haya podido ocurrir en el desarrollo de su programa y reafirmarse en los principios que en el caso del chavismo son la independencia, la ética política, la igualdad social, la soberanía sobre nuestros recursos y activos naturales, la democracia protagónica, participativa. Son fundamentos esenciales del programa de la Revolución Bolivariana desde 1997 para acá. ¿Y tú crees que ha habido desviación de la línea política del gobierno? En el desarrollo de los acontecimientos y de los contextos políticos siempre hay que ver con cuidado, sin duda alguna, el flagelo de la corrupción, por ejemplo, es un tema que nosotros como Fuerza Revolucionaria tenemos que revisar profundamente ¿Y los tú observas fundamentos que hay corrupción éticos. que te preocupa? Claro que sí, y el propio presidente de la República la ha reconocido y ha enrumbado acciones en ¿Pero función de aumentar la dónde están corrupción. los corruptos? ¿Corrupción sin corruptos? Bueno, hay muchos procesados. Lo que sucede es que muchas veces los procesados terminan en el exterior y se declaran testigos protegidos del gobierno de los Estados Unidos o del Reino de España. Es lo que ha ocurrido. Cada vez que se va a investigar a alguien por corrupción, efectivamente sale, se declara testigo protegido, disidente del chavismo, perseguido y termina siendo protegido por el gobierno de Estados Unidos y de España, previo lavado de culpas, ¿no? Entregando como la mitad de los recursos que se han expoliado al pueblo venezolano. ¿Por qué tú dices aquí que el acuerdo del diálogo tiene que ser necesario para evitar el dolor al pueblo? Nadie puede negar que estos meses y estos últimos años, el pueblo venezolano, producto de esta confrontación, ha, digamos, perdido los importantes derechos o ha sido vulnerados los derechos que había alcanzado en la primera década de la Revolución Bolivariana. Y eso significa, bueno, angustia, preocupación, sufrimiento, ¿no? La familia venezolana hoy no está tranquila, no lleva una vida cotidiana tranquila. Por eso la necesidad de volver al funcionamiento normal de la institucionalidad del país, al juego democrático en el marco de la Constitución, para desarrollar un programa económico viable, ¿no? ¿Y cómo volver no neoliberal, ¿cómo volver a que eso? se desarrolle y que impacte positivamente en la vida de la familia venezolana. ¿Cómo volver a eso? Un acuerdo de reconocimiento político que pase, uno, por que aceptemos y respetemos la Constitución de la República Bolivariana, todos los actores políticos, que normalicemos la vida institucional del país, ¿no? Que recompongamos mediante unas elecciones el poder legislativo y sea un poder legislativo legítimo que nos permita, entre otras cosas, por ejemplo, resolver el problema de la deuda externa, lograr nuevos financiamientos de inversión para poder levantar la economía nacional, un acuerdo político que logre desmontar este sistema de sanciones que hace que hoy nos roben, bueno, ayer mismo 700 millones de dólares en reservas en oro, ¿no? De manera que todo eso se traduzca en unas condiciones que permitan la aplicación de un programa económico, ¿no? que le devuelva a la familia venezolana la capacidad de su poder adquisitivo y poder, bueno, llevar una vida normal como la logró en la primera década de este siglo,
la primera década de la Revolución Bolivariana. Y en esos diálogos tú incluyes a toda la oposición. Bueno, hay que dialogar con todo el que quiera dialogar. Entiendo que hay un sector de la oposición que es totalmente contrario al diálogo, pero no puede ser el que le marque la agenda a la mayoría del país que quiere un diálogo, que quiere un acuerdo político, que quiere la estabilidad política del país, que no quiere la guerra, que no quiere la intervención militar, que no quiere más zozobra, que quiere tranquilidad. Eso es lo que el hombre, la mujer que nos está viendo, la madre de familia quiere, Carlos. Entonces, ¿cuál sería tu posición como gente de gobierno frente a opositores, por ejemplo, como Capriles, como el propio Guaidó, como Guevara, como cualquier otra, y la oposición en su conjunto? Bueno, volver a las reglas del juego. Ellos se salieron de las reglas del juego ¿Se constitucional. salieron o lo sacaron? No, se salieron a partir de que del primer evento donde Capriles desconoce los resultados electorales. Porque el problema de una democracia es que cuando hay un desconocimiento de resultados electorales, de la voluntad de la mayoría, bueno, comienza todo un proceso de crisis, de caotización de la sociedad, y es lo que hemos vivido en los últimos 6 años, ¿no? Un proceso de desconocimiento y paulatina caotización de la sociedad. Necesitamos volver a reconocernos, políticamente hablando, en el marco de la Constitución y encontrar una resolución pacífica, democrática a esta confrontación para que el pueblo no siga sufriendo, Carlos. Por ejemplo, aquí dices tú que en Globovisión Venezuela necesita un diálogo político que nos permita hacer lo que estás diciendo, un acuerdo de reconocimiento. De reconocernos, porque no se trata de que somos iguales ni que vamos a hacer un pacto al estilo del pacto de punto fijo. Se trata de un acuerdo de... ¿Cuál sería ese acuerdo? ¿Cómo sería? Bueno, ya te lo explicaba anteriormente. Uno, que respetemos todas las normas constitucionales, que entremos nuevamente en el juego constitucional, que estabilicemos la vida institucional del país, es decir, que todos los poderes públicos funcionen correctamente y se aplique el principio de cooperación, corresponsabilidad entre los poderes públicos y no de confrontación, ¿no? Que logremos efectivamente desmontar el andamiaje de sanciones que está ahogando la economía venezolana y nos está despojando de activos y recursos en el país, que vayamos a un proceso de estabilidad política, económica y social. Para mí eso deben ser los resultados de un acuerdo futuro. Y en ese acuerdo, ¿cuál sería el papel del gobierno frente a los adversarios? Bueno, es que el compromiso es para ambos actores, digamos, sería para ambos actores, ¿no? Y que efectivamente en los futuros procesos electorales, ¿no?, vayamos todos, en primer lugar, todo el que quiera jugar en el ámbito de la democracia tiene que participar en las elecciones. Las más cercanas son las parlamentarias, que vienen el año que viene, pero que también reconozcamos los resultados, gane quien gane, y permitamos el funcionamiento de toda la institucionalidad del país. Ahora, tú te sientes como gente vinculada al gobierno, sentado con Guaidó, con Capriles, con Maduro, todas en una mesa buscando el acuerdo para echar adelante el país. Bueno, lo hemos hecho, ¿no? En el 2014 estaba el presidente Maduro, estaba varios compañeros de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, y estaba Capriles, y estaba Guillermo Aveledo, y lo hice en República Dominicana en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, con Julio Borges, con Luis Florido, ¿no? Ahora, con quien haya que hablar, y en mi caso siempre que esté autorizado por el presidente de la República, lo haré en función de la paz y de la tranquilidad de la familia venezolana. Vamos a un receso, regresamos con Arias Agua. Bueno, ¿cómo es tú el país como un ciudadano normal? Mira, Carlos, sabes que he estado... Cuando tú vas al mercado, cuando tu familia va a comprar en los mercados, ¿qué ves? ¿Qué se siente? Mira, estoy haciendo muchos recorridos por el país, aceptando invitaciones, ¿no? Y recorriendo el país por carreteras, y eso permite, bueno, bajarse, conversar en el paradero de comida. Chocar con los huecos, pasar por los huecos, porque hay hablar con los vendedores de la carretera, y después, bueno, en los encuentros,
en el interior del país con gente amiga, y bueno, la familia, pues, que forma parte del entorno y de este contexto de vida, ¿no? Mi familia, por cierto, Carlos, está todo aquí en Venezuela, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos. Y eso le permite a uno una conexión permanente con la realidad que ellos en la vida cotidiana pueden desarrollar. ¿Qué te dicen ¿no? ellos del costo de la vida, por ejemplo? ¿Qué te dicen No, bueno, ellos de la inseguridad? lo que dice todo de el los mundo, problemas? Carlos, sin duda alguna que estamos ante un proceso de hiperinflación, de hiperespeculación. Ahí están las cifras recientes que ha dado el Banco Central de Venezuela. O sea, son realidades que nadie puede negar, ¿no? El tema de la incertidumbre, la angustia frente a una amenaza permanente de hechos violentos, de un desenlace imprevisto, ¿no? Es un país sometido a una angustia y una zozobra permanente. Por eso, aunque parezca repetitivo, insisto en el tema. Hoy más que nunca el país, el pueblo, el que vive aquí en Venezuela, ¿no? El que vive aquí en Venezuela y el que vive la vida cotidiana reclama un acuerdo político, un acuerdo de reconocimiento entre las partes que le devuelva la tranquilidad y la estabilidad a la vida cotidiana del pueblo venezolano. ¿Tú ves inevitable un conflicto político No, el conflicto político está en marcha. entre los diversos Está actores? Una en violencia marcha. política. Bueno, pero es que no hemos estado exentos estos meses de hechos de violencia política. El 30 de abril, un hecho bochornoso, ¿no? Un hecho absolutamente pasado de moda. Unos civiles, un diputado de la República, un señor recientemente fugado de su cárcel domicilio que tenía, una ametralladora .75 y unos militares. Ese no es el país del siglo XXI por el cual nosotros, o que el pueblo venezolano quiere vivir, pues. Nosotros queremos vivir un país como lo logramos demostrar que era posible vivirlo en la primera década de este siglo, con derechos para todo el mundo, con alimentación para todo el mundo, con derecho a la educación, a la salud, un país con un desarrollo de la infraestructura, un país relevante en el mundo por sus posiciones independientes en el contexto internacional, un país que brillaba en los Juegos deportivos, un país con una orquesta sinfónica que brilló en el mundo. Ese país lo logramos en el 2010, en la primera década de este siglo, con la Revolución Bolivariana. Y ese es el país en el que el pueblo venezolano quiere vivir, no en un país donde aparezca una madrugada el señor Leopoldo López con una ametralladora amenazando a toda una nación. Y aquel acuerdo de punto fijo que trajo la paz a Venezuela, cuando los grandes partidos se pusieron de acuerdo y plantearon las soluciones. Ese panorama lo vislumbras tú aquí, Claro, para que haya paz. Fíjate, el tema del pacto de punto fijo es que fue un acuerdo entre dos partidos políticos, entre dos Que eran la mayoría en esa entre época. dos élites políticas, pero que excluyeron a importantes sectores de la vida política, pero además excluyeron social y económicamente a inmensas mayorías de la población, ¿no? No se trata de reeditar un pacto de élites. Venezuela no quiere un pacto de élites. Venezuela probó y desarrolló el ejercicio de la democracia real, de la democracia protagónica, ¿no? Donde el pueblo es gobierno, donde el pueblo decide, donde el pueblo participa. Y el pueblo no quiere volver a entregarle el poder a dos grupos, a dos élites que se pacten el reparto del poder. El pueblo lo que quiere es un acuerdo de reconocimiento político. Tampoco quiere el unipartidismo. Seguramente, y eso no está planteado. Pero el pueblo sí quiere que las partes políticas, los actores políticos, 2, 4, los factores que sean, bueno, se pongan de acuerdo, respeten las reglas del juego constitucional y el país pueda desarrollar su vida constitucional y el pueblo pueda decidir cuál opción y cuál proyecto político prefiere. Hasta ahora ha preferido el proyecto bolivariano de la Revolución Bolivariana, ¿no? Pero en todo caso, si ese sigue siendo su voluntad, eso tiene que ser respetado. Pero si la variara, también nosotros tendríamos que respetarlo. Si tú fueras opositor, ¿cuál sería tu planteamiento frente al Estado? No me gusta hacer ejercicios sobre los actores que les corresponde. Yo lo único que diría es que
asuman con valentía, lo que me permitiría recomendarles de manera respetuosa, es que asuman con valentía la decisión de dialogar, de llegar a un acuerdo político y de participar en los procesos electorales constitucionalmente previstos de aquí en adelante, aceptando cuando pierdan, usando democráticamente las instituciones cuando las ganen legítimamente y en todo caso siempre participándose y no boicoteando los procesos electorales, que es la única manera de asumir el poder en Venezuela, mediante elecciones. Eso está demostrado, Carlos. Y te lo digo yo, que venimos de ser fuerzas que hace 30 años no creíamos que las elecciones era un mecanismo de llegar al poder. Y lo logramos bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998. Pero además hemos... Y que Chávez lo advirtió, Sí, la pero- única forma de llegar es por elecciones, no Exacto. por la fuerza, Exacto, como venían exacto. antes. Y además está demostrado, Carlos, todos los intentos de llegar al poder desde el año 58 hasta acá, por vías distintas a las elecciones, han fracasado. Bueno, sea lo que planteaba Rómulo Betancourt, ¿no? En la Cuarta República, la paz, ¿no? La paz, pero bueno, ha quedado evidenciado. No hay manera de ser presidente en Venezuela que no sea mediante unas elecciones directas, secretas y universales, como las plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso tiene que entenderlo la oposición y comenzar a trabajar en función de eso, ganarse a la mayoría para eso y abandonar el camino del atajo, del golpismo y de lo más grave, de pensar que puede una fuerza extranjera colocarlos en Miraflores. Por ejemplo, cuando eso llamar al TIAR o la insensatez jurídica y constitucional de decir que hay un artículo constitucional que permite la autorización de la invasión de Venezuela. Por favor, o sea, Carlos, ¿qué constitución del mundo prevé un artículo que autoriza la intervención de su propio país, ¿no? A esos extremos hemos llegado, de quienes no tienen la capacidad ni de convencer a un pueblo para hacerlos presidentes o para hacerlos llegar al poder. Pedir que una fuerza extranjera los coloque en Miraflores. Eso no va a ocurrir. Este mundo también ha cambiado. A pesar de la locura de quienes hoy gobiernan los Estados Unidos, cada día es más difícil y no deja de ser una amenaza la agresión militar extranjera sobre nuestro país. Pero en todo caso, cada día, y se le ha demostrado en estos meses, es mucho más difícil justificar una agresión extranjera como era común en los años 60, 70, aquí donde entraban las tropas norteamericanas, a Nicaragua, a Haití, a República Dominicana y ponían un presidente. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Además, Venezuela es Venezuela. Venezuela es la tierra de Simón Bolívar, hermano de los libertadores y libertadoras de este continente. Bueno, muchas gracias, Eliagua. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Bueno, me toca conversar ahora con la doctora Susana Blanco, ella es secretaria general de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología de este país. Buenos días, doctora. Buenos días. Las enfermedades del corazón han aumentado mucho en Venezuela. Evidentemente la respuesta todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce porque la vive en carne propia, la vivimos los que la atendemos la enfermedad cardiovascular y los pacientes. Claro que sí, claro que se ha incrementado y de una manera exponencial en Venezuela. Las causas, aunque no la pregunta tuya solamente fue en relación a si ha aumentado o no. Pues digo, ¿por qué? Las causas son muy conocidas. La enfermedad cardiovascular es una patología que tiene muchas, pero muchos orígenes, ¿no? en nuestros pacientes. Yo creo que una de las principales causas es porque aquellos factores de riesgo, aquellas cosas que hacen que seamos más propensos a tener enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, es porque el venezolano en este momento no está comiendo adecuadamente. El venezolano actualmente tiene la competencia nada más de estar trabajando, buscando su sustento
y casi no tiene tiempo para hacer actividad física, por decirle algo. El venezolano tiene serios problemas para acceder a la medicina preventiva, esa medicina que es la más importante en cardiología. Es donde el cardiólogo ejecuta su mayor función, que es que el paciente se enferme. El venezolano ahorita tiene problemas para el acceso a la salud. Y cuando accede a la salud, entonces esta no tiene los recursos necesarios para brindarle satisfacción y resolución de su enfermedad. Así es. ¿Cuáles serían entonces los principales problemas de ese impedimento para que la gente acceda a la salud? Las enfermedades cardiovasculares, y en especial aquellas que pueden causar un infarto agudo, es decir, la cardiopatía isquémica, como se le llama, constituye la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Entonces, evidentemente Venezuela no va a salir de esa estadística. Venezuela también, sus pacientes cardiovasculares son los que más, esos pacientes son los que más se enferman y los que más acuden a los centros de salud, porque es la primera causa de enfermedad a nivel mundial y en nuestro país. Entonces, cuando se acude al centro de salud, no solamente para buscar resolución de un problema cardiovascular, sino que se acude también para buscar la prevención, el consejo preventivo, entonces ahí es donde el paciente hoy en día en nuestro país encuentra serios problemas y serias dificultades. Los primeros problemas, las primeras dificultades, los medicamentos. Después de eso, los estudios que son necesarios para hacer el diagnóstico en el paciente. Si usted no hace un buen diagnóstico, usted no puede tratar al paciente. Usted primero tiene que utilizar los métodos que la medicina tiene para hacer los diagnósticos. Y en caso de que ya el paciente acuda severamente enfermo, usted tiene que tener los métodos que aseguren la resolución del paciente, la mejoría del paciente. A mí me decía un médico que el infarto no avisa, no se puede prever. No estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que la medicina preventiva en relación a las enfermedades cardiovasculares ha avanzado mucho a nivel mundial. Entonces, no se trata de que el infarto avise, sino que usted puede tener muchas características y muchos cuidados para usted no ser el protagonista de un infarto. ¿Qué debe hacer el paciente, por ejemplo, ¿Qué debe para hacer prevenirse? El paciente para prevenir, bueno, fundamentalmente tiene que llevar una vida saludable, tiene que llevar una alimentación saludable, tiene que evitar el sedentarismo, no debe fumar. Y lo más importante, debe hacer el control preventivo periódico con sus médicos, bien sea a nivel público o a nivel privado, de acuerdo a las posibilidades del paciente. Pero como ya le digo, y se han dado casos de gente que se está haciendo un examen del corazón y cuando sale del hospital le da un infarto. Claro, eso es lo de la muerte súbita. Bueno, eso es la muerte súbita, es decir, hay patologías que cursan con una serie de características que hacen al paciente propenso en cardiología a tener una muerte repentina. En este caso, pacientes que no han sido diagnosticados, pacientes que no han llevado un buen control de los factores de riesgo o incluso pacientes que genéticamente tienen esa predisposición. Doctora Susana, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Hay más infartos en el hombre y en la mujer? Se están acercando cada día más. En principio, bueno, el infarto agudo del miocardio era más frecuente en el hombre. Hoy en día las estadísticas se acercan, yo diría que la prevalencia de esta patología está prácticamente igual en ambos sexos. ¿Por qué ha avanzado tanto lo de la mujer? Bueno, porque la mujer también incurre en el déficit de del control de los factores de riesgo, ¿ok? La mujer también se embute en todo lo que es la dinámica de los países, la dinámica del trabajo, la dinámica de las alimentaciones inadecuadas, la dinámica de la falta de ejercicio. La mujer cada día fuma más, ¿ok? También la mujer vive pues, el hecho de no poder controlar su hipertensión arterial, puesto que no accede a los medicamentos necesarios para controlar algo que en el mundo es una patología completamente controlable como es la hipertensión arterial. La mujer y el hombre en la patología cardiovascular, yo diría en mi experiencia, en mis últimos 5 a 10 años de consulta,
que en este país ya están presentando las mismas estadísticas. La hipertensión ha aumentado mucho. La hipertensión no solamente ha aumentado, sino que si usted no puede controlarla porque no accede al medicamento, la hipertensión aumenta porque sus cifras tensionales cada vez son mayores. Usted me está diciendo que no se consiguen en la farmacia Eh, medicamentos para prevenir la hipertensión. En las últimas 3 a 4 semanas, en la Sociedad Venezolana de Cardiología, yo he visto con mucho agrado que ciertas industrias farmacéuticas no se han ido del país. Y me ha hasta sorprendido que muchas están haciendo un esfuerzo verdaderamente redomado, un esfuerzo importantísimo por traer los medicamentos al país. En parte, algunas de ellas están iniciando la fabricación de los mismos aquí en Venezuela, en parte otras están haciendo lo posible por la importación de los mismos. Sin embargo, he de decir que pese a la gratificación que sentimos de que haya empresas farmacéuticas que le están apostando al país y que han ido a la Sociedad Venezolana de Cardiología, tengo que decirle que también el precio de algunos medicamentos no es asequible para todo el grupo de pacientes. Entonces, ahí es donde entran nuestros hospitales, que puedan acceder a los medicamentos, que verdaderamente los traigan para que todo el país pueda acceder a los Yo medicamentos. te iba a preguntar, ¿el Estado no tiene suficientes recursos para dotar a los hospitales de medicinas que puedan prevenir los infartos o que puedan ser útiles para el paciente? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Sí. Le dejé la pregunta. Bueno, mi trayectoria en la administración pública como médico que trabaja a nivel de los hospitales públicos, ya tengo 33 años en un hospital público. Y le puedo decir que no es suficiente, que lamentablemente la disponibilidad de los medicamentos a nivel de los hospitales públicos ha menguado muchísimo, y esto ha hecho que tratemos la patología cardiovascular no como se trata, sino con lo que hay, ¿ok? Y esto, por supuesto, deteriora mucho la evolución del paciente y, por supuesto, es un retroceso en la salud cardiovascular del país. Por supuesto que no solamente estamos hablando de medicamentos, señor Carlos, no solamente de medicamentos. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de los equipos para hacer los diagnósticos, estamos hablando de los equipos para hacer tratamientos. Electrocardiograma. Ok, estamos hablando de que en los hospitales públicos ha faltado y falta en la actualidad implementos tan básicos como un electrocardiograma, ¿ok? Y que hay una tendencia que, Dios mío, yo no sé por qué no mejora esta tendencia, que cuando la administración pública con los fondos del Estado venezolano adquiere los equipos, entonces las políticas de mantenimiento tan importantes en otros países, tan o más importantes que las políticas de compra y adquisición, entonces no se llevan a cabo. Entonces equipos extremadamente costosos que pagamos todos los venezolanos, es el Estado venezolano, no es ninguna parcialidad política la que los paga, es el Estado venezolano. Entonces no hay una política de mantenimiento de los mismos. Equipos de última generación se dañan se dañan por falta de mantenimiento, porque como todo en la vida hay que darle un mantenimiento preventivo a los equipos. Yo creo, sin miedo a equivocarme, y ya le digo, con 33 años de experiencia en la administración pública, que uno de nuestros mayores problemas, además de la escasez, si usted pone la escasez y lo que no tenemos, yo le daría el 50%. Y el otro 50% del problema que tenemos a nivel de salud, y sobre todo en cardiología y en las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en nuestro país, se lo daría a la falta de mantenimiento preventivo. Imagínese usted, o sea que no solo es no tener, también a veces tenemos y no cuidamos y no mantenemos porque no hacemos ese control y chequeo periódico de nuestros equipos. Muchos centros en el curso de 10 años han sido dotados con equipos de última generación. Y sin embargo, las mismas autoridades no cuidan el hecho de que debe haber un mantenimiento preventivo de los mismos.
Entonces, en el 50% la carestía la pondría yo y en el 50% la falta de mantenimiento. Me dicen que las enfermedades del corazón también están pegándole a los niños. Por supuesto, siempre ha sido así. La población infantil tiene una amplia gama de patologías en el área del corazón, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque generalmente este tipo de patologías no son patologías congénitas con las cuales los niños nacen y por supuesto la resolución de las mismas es a corto plazo porque el niño, a diferencia del adulto, tiene una menor capacidad para resistir los embates de la patología cardiovascular. La patología cardiovascular en el niño es una urgencia, siempre es una urgencia. ¿Cuál sería su recomendación cuando estamos terminando el programa para la gente que nos está viendo, para mantener su corazón sano? Al venezolano y al paciente, yo le diría lo siguiente, tratemos de no enfermarnos. En esta situación de crisis, tratemos de cuidarnos al máximo. Tratemos de hacer las cosas que a lo mejor años anteriores no les brindábamos atención, como el hecho de mantener, no ser sedentarios, mantener nuestras cifras de tensión bien controladas de cerca con el especialista, mantener nuestros niveles de lípidos sanguíneos a raya, como le dije bien, tratar en lo posible, y no quiero ser utópica con esto, pero tratar en lo posible de comer mejor, ¿ok? Y si usted si usted me dice, ¿qué es lo principal, doctora, que usted recomienda? No se enferme. No comer. Trate de no enfermarse. ¿Ah? Y no comer. No, trate Si de no comer si no sano. encuentra comida. Trate de comer sano. Lo que pasa es que uno que Mucha tiene... gente dice que los vegetarianos tienen más probabilidades de no sufrir del corazón que el que tome mucha carne. Yo creo que no es los vegetarianos, sino aquellas personas que se apegan a una dieta saludable, más allá de que incluya o no las proteínas animales en la dieta. Yo creo que hay ¿Son dietas buenas saludables. las proteínas animales? En ¿Son la justa necesarias? medida, en la justa medida son buenas y son necesarias en la justa medida. Recuérdese que al hablar de una dieta, no hablamos de una dieta general, hablamos de cada paciente y cada paciente tiene sus necesidades. Sin embargo, cuando me pregunta de la alimentación y del venezolano, yo tengo que decirle, porque también esa es la idea de la entrevista, para mí esa es la idea también de la entrevista, es decirle que cada día el venezolano se apega menos a una nutrición saludable porque no tiene los medios económicos para adquirirla. Esa es la gran verdad. Entonces ahorita, en vez de tener una amplia franja de medicina preventiva, lo que tenemos es una amplia franja de pacientes severamente enfermos, que en otra modalidad y en otro sistema de salud, pues estos pacientes no se enfermarían de tal manera. ¿Todos los hospitales en este momento están bien dotados? Por supuesto que no, por supuesto que no. De ninguna manera los Por hospitales aquí están leo bien que dotados. Venezuela invierte 106 millones de dólares en insumos médicos que arriban al país desde China. Pues no, Ay, no. Ya le digo, yo mi experiencia en la administración pública cubre 33 años y eso no es así. Ojalá yo pudiera sentarme delante de usted a decirle que los hospitales están bien dotados. Los hospitales tienen severas carencias, pero también tienen excelentes profesionales que estamos dispuestos a no rendirnos. Se han ido muchos. Muchísimo, ¿Sí? pero todavía quedamos. Aquí señor. leo algo que decía que por estrés en las colas de gasolina han aumentado casos de infarto, arritmias cardíacas. Por supuesto. Claro, el paciente tiene que tener algo subyacente. ¿Cuál es el que consejo para una favorezca. gente que está en la cola? Paciencia, dormirse. No, yo creo que el consejo de todos es tener esperanza, tener fe, tener fuerza y para adelante, prevalecer. Los médicos que nos quedamos, estamos prevaleciendo con esperanza y con fe. Y el paciente, nuestros pacientes también deben hacerlo y nosotros acompañarlos. 4 de cada 10 venezolanos tienen hipertensión arterial en este momento. Eso es cierto, eso es cierto. Porque, O sea, 8 millones son hipertensos. Eso es cierto, totalmente. Cada día aumenta más la cifra de hipertensos por el hecho de que no pueden tratarse a cabalidad y no pueden adquirir los medicamentos. No solamente se está hablando de una estadística de nuevos hipertensos, sino aquellos hipertensos que a lo mejor están en un grado más leve de hipertensión, que terminan siendo hipertensos severos porque no adquieren el medicamento. Y el problema es que el hipertenso severo no solamente se enferma del corazón, señor Croer, el hipertenso severo se enferma del riñón, se enferma del corazón, se enferma del cerebro, se enferma de muchas cosas.
por el bajo control de la atención. Bueno, aquí veo que 6.000 niños anualmente presentan malformaciones cardíacas en Venezuela. Por supuesto que sí, y no solamente eso, sino que la cifra se incrementa ante el déficit de la madre, el déficit nutricional de la madre durante el embarazo y el déficit en la atención de la madre durante el embarazo para prevenir precisamente las malformaciones de los muchachos, los embarazos que no son adecuados, y eso en conjunto da que las patologías en los niños incrementen. ¿Qué significa esto que los adultos hipertensos requieren especial cuidado al ingerir diuréticos? Bueno, por supuesto, ya le digo que, mire, ¿No quedamos que los diuréticos sean buenos? no, fíjese lo siguiente, déjeme decirle algo que no sé si explica su pregunta, pero es lo más importante que un médico cardiólogo y de cualquier disciplina debe saber. Recuerde esto, no existen enfermedades, sino enfermos, y cada enfermo tiene su indicación específica. Los diuréticos siguen siendo una herramienta de extremada utilidad en la cardiología, pero se debe seleccionar el paciente. Aquí estoy viendo en BBC Mundo, dice, 6 señales inusuales que pueden indicar que tiene una enfermedad cardíaca. Dice, orejas arrugadas, bultos de grasa, uñas curvadas, halo alrededor del iris, encías inflamadas y dientes sueltos, labios azules. ¿Eso es Por cierto? supuesto, ¿Sí? Ay, pero corresponden a patologías específicas. Ah. No es que las 5 se reúnen para una patología, sino que cada uno de esos signos puede corresponder a una patología específica en el área del corazón, ¿ok? Por ejemplo, lo que usted me dice de los labios morados, de las extremidades moradas, eso es muy común en los niños que presentan anomalías congénitas del corazón que se llaman cardiopatía cianógena, pero también un adulto con severa insuficiencia del corazón puede tener ese signo, ¿ok? Por eso le digo, son signos inespecíficos que corresponden a varias patologías y que no se pueden sumar en un solo paquete para decir usted está enfermo de esto o de lo otro, ¿ok? ¿La rabia puede infartar a la gente? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Ok. Si bien es cierto que se debe tener una condición previa, pero también es cierto que la ira extrema, ¿ok? O los grados de incertidumbre o de preocupación pueden infartar a las personas. Eso es totalmente cierto. ¿Las cadenas de radio y televisión son perjudiciales? Depende cómo usted las tome y cómo las internalice. Gracias. Doctora, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.